días, Beatriz. Buenos días a todos nuestros oyentes de Sábado por la Mañana en COPE. Bueno, Marian, cuéntanos, ¿cómo definirías la melancolía navideña? Pues es que tratas un tema en estas fechas que le está sucediendo a muchísimas personas y que probablemente muchos de nuestros oyentes vivan en primera persona o en alguien cercano y de su entorno. Y la melancolía navideña es una mezcla de sentimientos profundos que activan angustia, ansiedad, tristeza por no saber enfrentarse o afrontar de la mejor manera posible las fechas en las que estamos. Es decir, algo de lo que sucede, que ahora veremos, lo iremos desgranando, activa un sentimiento de tristeza o de ansiedad, sobre todo porque en la melancolía navideña muchas veces te pones en un momento de tu vida, miras al pasado, a tu infancia, a tu juventud, cómo era tu vida entonces, quién estaba. La melancolía es echar de menos cosas y es una tristeza que surge al darte cuenta que algo que tenías no lo tienes en este momento. Claro, es como si realizásemos, ¿no?, un recuento de la existencia en Navidad. Es muy curioso. Bueno, es que y a veces la melancolía, los psiquiatras y los psicólogos pensamos que puede ser buena porque te ayuda a pensar. O sea, hay momentos en la vida momentos melancólicos. Hay una película maravillosa de Pixar, del revés, que se llama Inside Out en inglés, que la recomiendo a adultos, a niños y a jóvenes. Bueno, pues es el niño, la niña de la película se salva porque en un momento dado entra la tristeza y la melancolía que le ayudan a darse cuenta que echa de menos una serie de cosas, ¿no? Y gracias a eso es capaz de salir del bucle. Bueno, pues la melancolía nos ayuda a frenar muchas veces el hiperactivismo, donde estamos metidos, el estrés, y entran esas emociones, recuerdos, memorias de momentos, situaciones que tuvieron un impacto, en este caso muy positivo o muy intenso en nuestras vidas, que se ha ido. Primero porque uno se acuerda de esa mesa de Navidad con sus padres, con sus abuelos, con sus primos, donde había ilusión, donde no eras consciente de los problemas. Es decir, hay un punto, vamos a dividirlo en dos, pero hay una serie de personas que tienen esos recuerdos maravillosos de la Navidad, donde pues es que no existían los problemas de adultos y de repente te has hecho mayor y claro, no es que existan problemas de adultos, sino que es que la vida es un problema económico, personal, social, macro, micro, da igual. Y luego por otro lado está la gente que tuvo una infancia donde sufrió mucho, donde había momentos extremadamente dolorosos, donde pues no aparecía el padre, los padres estaban separados, había soledad, no había ningún regalo, no había un sentido de la Navidad, y le tienes manía a la Navidad. Yo tengo mucha gente que en consulta me dice: Marian, yo me quiero meter en la cama el día 22, 23 y levantarme el 7 y que todo haya pasado, ¿no? Y luego hay un tema, y es que hay muchas personas que si en este momento lo están pasando mal, como que te obligan las luces, la música, los regalos, a tener que disfrutar como si tuviéramos una obligación, porque ha llegado la Navidad, de pasarlo bien y estar todos en sincronía en nuestras emociones. Entonces a veces tú puedes llegar a la Navidad y tener ganas te vas a reencontrar con familia, primos, tíos, hermanos que ves menos, o simplemente pues los ves en otras condiciones, va a haber momentos especiales, brindis, sentido, y la gente tiene sentido navideño, cristiano pues todavía más importante, y entonces te ilusionas. Pero hay veces, hay años que te pilla donde el año ha sido especialmente malo, donde llegas muy apurado económicamente, donde estás haciéndote pruebas de salud y ves que es un momento de enorme vulnerabilidad y te cuesta entrar en esa sintonía con el ambiente externo de luces, de música, de consumismo del entorno. Y el cerebro se va a otros momentos de tu vida, ¿no? Cuando estuve, cuando pasó. Y entonces yo conozco muchísimas familias, y en la mía también pasa, que el día de Navidad o el día, la Nochebuena, Navidad, fin de año, Año Nuevo, en algunas de las palabras, discursos que suceden, se llora. Y se llora porque hay una emoción, porque ha pasado algo doloroso ese año, porque hay miedo, porque hay incertidumbre, porque las cosas han cambiado y de repente una familia que celebraban 20 celebran 6. Es decir, la tristeza es una emoción que está, y la melancolía están muy, muy frecuentes en estas fechas. Y no tenemos que tener miedo a este sentimiento y a esta emoción. Desde luego, menudo tutón revolutum de emociones. No sé, Marian, ¿cómo podemos gestionar esta coctelera de emociones? Bueno, lo primero es que hay que saber que es una emoción muy frecuente. Es decir, que la melancolía y la tristeza en estas fechas es algo muy frecuente. Lo segundo es identificar qué es para mí la Navidad.
Yo siempre le digo a la gente, o sea, ¿para ti qué significa? Es un momento de obligación porque tienes que estar pendiente, porque tienes que cocinar para todo el mundo, porque tienes que estar pendiente de todos los detalles. Hay gente que lo vive en modo alerta y en modo tengo que cumplir, tengo que estar, y no son capaces de disfrutarlo. Hay personas que tienen muchísima nostalgia a lo que fue y lo que ya no hay. Familias, me decía hace unos días una paciente, decía, yo cada año voy viendo como la mesa grande del comedor de casa de mi abuela, que ahora vive un hermano suyo, pues éramos 30, luego 20 y tantos, ¿no? Tal, y ahora somos 12. Y cada vez que veo esa mesa que se le ponía el alargador a las mesas, yo cuando veo la mesa puesta ya me echo a llorar y voy echando de menos y diría la abuela y diría fulanito. Y entonces, no, esos sentimientos son normales porque cuando vuelven unas fechas en particular, nuestro cerebro reubica escenas con cosas que le son similares. Te doy un ejemplo. Si tú toda tu vida has veraneado en el pueblo de tu abuela, que es un pueblo de La Mancha, que huele de cierta manera, que hay vacas, que tienes recuerdos de cuando jugabas allí, y vas de mayor, cuando tú llegas a ese lugar, automáticamente tu cerebro, por cómo funcionan sus redes neuronales relacionadas con la memoria y los sentidos, de repente vienen una cantidad de recuerdos. Esto es, el más potente es el olfato, porque es el que tiene menos circuito para llegar al cerebro. Pero tú de repente te ponen, a mí me pasa con mi abuela, que se ponía una colonia de rosas, que cuando alguna vez la abuelo te vuelve todo. Bueno, pues la Navidad activa muchísimo los sentidos, las velas, las canciones, hay villancicos. Si uno se pone villancicos que activan escenas, de repente pues el espectáculo de Navidad del colegio, cuando era pequeño, entonces son momentos que generan mucha emoción. Y si para colmo tu infancia tuvo trauma, tuviste bullying, tuviste abandono, tus padres se separaron, te sentías solo, había peleas en casa. El otro día una paciente me contaba que su padre siempre tenía problemas con el alcohol, siempre se emborrachaba, y entonces ella, el día de Navidad y el día de Nochebuena en su casa, que es donde se reúnen todos, no hay alcohol, nada, cero. Porque tiene tal pánico a que algo rompa ese sentimiento, esa sensación de magia, que vive. Entonces ella lo explicó hace unos años, y entonces pues no se brinda con agua. O sea, cada cual trae su baúl de los recuerdos a estas fechas tan importantes, y tenemos que tener expectativas según nuestros recuerdos y nuestras tristezas, y aceptarlas. Es decir, oye, a mí no me gusta la Navidad por esta razón y esta, y la identifico. Y a veces cuando identifico, hay que decir, oye, es que esto se me ha quedado enquistado. A mí me pasa a veces en terapia con pacientes que me dicen, es que en Navidad siempre hablamos de estas cosas, en terapia siempre sale, Marian, yo estas fechas porque pasó esto en el año 2000, porque cuando llegamos al año tal ese sucedió, y se han quedado escenas enquistadas que a veces se pueden sanar. Luego, ¿cuáles son los factores específicos, ¿no? Pues es que echo de menos a esta persona, es que en estos días me gustaría sentirme más querido, me noto muy solo. La soledad, que es la gran pandemia del siglo XXI, con mis respetos al COVID, la soledad en Navidad es de película de terror. Yo de pequeña, sí, en mi colegio nos llevaban, por las fechas navideñas, nos llevaban a residencias, a casas de personas mayores que te decían que pasaban las fechas solos. Hay que abrir las casas siempre, y en Navidad más, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Que nos animemos, que animemos a los oyentes a que abran sus casas. No tiene por qué ser estrictamente a la familia que se reúna, pueden ser también a esos amigos que están solos y que ellos mismos ni siquiera se atreven a pedirlo. Puede ser también alguna persona mayor que conocemos, un vecino que anda por ahí perdido. Puede ser también una bonita ocasión para abrir las puertas de nuestro hogar, ¿no te parece? Pues tienes razón. Hace un par de años, justo el primer año que ya no estábamos tan confinados, que no sé si fue el año pasado o el anterior, una paciente mía, que es una señora muy buena y muy generosa, decidió que si alguien se quedaba solo en Navidad, que ella lo acogía en casa. Ella tiene una familia, sus hijos, viene un hermano, pero tiene una casa grande. Y entonces, bueno, yo le dije a varios de mis pacientes que están solos, y entonces se fueron a casa de esta señora. Se llevó a 6 que yo conozco, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta señora se volcó, y ellos me decían, oye, la mejor Navidad de los últimos años, porque hay un punto en el que yo creo que es clave, que es que por mucho que digamos, no, a mí me da igual quedarme solo, no pasa nada, la soledad, y esto está descubierto por la doctora de la Universidad de Los Ángeles, el dolor social, se llama doctora Naomi Eisenberger, que duele igual sentirse solo, sentirse humillado, triste, abandonado, que te peguen. Habrá quien piense que abrir las puertas de uno es un esfuerzo enorme, ¿no? Abres también las puertas a tu intimidad, a tu zona de confort, pero es que
lo que se da se recibe luego multiplicado por 100. Yo animo a que la gente lo pueda experimentar, porque además el bien presente puede sustituir muchas heridas del pasado y también borrar la negatividad que estamos proyectando quizá en el futuro, en este año que está por llegar. No, y que la gente que la gente que se siente sola, la gente que está sola, que sepan que hay alguien que dice, oye, no quiero que estés solo esta noche, ¿no? Y pues yo recomiendo a que a veces nos da miedo cuando yo soy de las que tengo la suerte que para mí la Navidad es un momento muy bonito y muy especial, pero yo tengo muchísima gente en mi entorno y también gente en consulta que para ellos la Navidad es muy dolorosa y que a veces cuando tú no quieres sufrir no preguntas a la gente sobre su sufrimiento. Entonces que no tengamos miedo de preguntarle a la gente ¿con quién vas a pasar la Navidad? ¿A quién vas a ver? Porque si una persona va a estar sola, decir, oye, quizá el 24 no puede ser, pero el 26 hacemos algo, el 27, el 31, pero intentar que los que conocemos, la gente de nuestro entorno, sea el portero, sea la gente, es que la gente no puede estar sola, que la soledad es dañina, es perjudicial para el organismo y estas son fiestas para demostrar amor también a los que nos rodean. Así es. Bueno, pues vamos a estar con todos los sentidos abiertos, despiertos, con los ojos abiertos de par en par, también los oídos, para ver si podemos abrir las puertas de nuestro hogar a quien en estos próximos días puede sentirse solo. Marian Rojas, como siempre, es un placer tenerte en fin de semana. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Beatriz, y un gran abrazo para todos nuestros oyentes. Al concluir este episodio, nos detenemos un momento para reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad y cómo esta festividad afecta nuestras emociones. La Navidad, con su despliegue de luces y canciones, a menudo se pinta como una época de pura alegría y reuniones felices. Sin embargo, es importante recordar que no todos experimentan estas fiestas de la misma manera. Para algunos, la Navidad evoca sentimientos de tristeza y melancolía, una sensación de pérdida por lo que una vez fue y ya no está. Como Marian Rojas nos ilumina, estas emociones son parte integral de nuestra experiencia humana y merecen ser reconocidas y validadas. Enfrentar la Navidad con honestidad emocional significa aceptar todas nuestras emociones, sean de alegría o de tristeza. Nos recuerda que está bien no sentirse constantemente alegre y que está bien echar de menos lo que ya no tenemos. La clave está en encontrar equilibrio y en permitirnos vivir estas fechas con autenticidad, respetando nuestras propias emociones y las de los demás. Esta temporada, te animo a que abraces todas tus emociones, las expreses y las compartas, pues en esa vulnerabilidad yace nuestra verdadera fuerza.